Bien, ¿preguntas? Bueno, si no hay preguntas, nada más tratando de redondear la idea que venía y además a lo que a la larga les pudiera interesar. Cuando regresamos a ver lo que es la lengua, la fonología es la que trata justamente de los fonemas, o sea, pareciera ser que tiene que ver con los sistemas de sonidos, que es un poco lo que hemos estado viendo, ¿no? Es decir, una lengua tiene un sistema fonológico particular y en realidad esto nos permite entender qué sonidos tiene. Y no porque tenga los mismos sonidos tiene el mismo sistema fonológico. O sea, yo hace rato decía que el español tiene 5 vocales, el yaqui tiene también 5 vocales, el tarahumara también tiene 5 vocales, pero esto no hace que tengan los mismos sistemas vocálicos. No es el inventario de unidades el que define el sistema. Es como el número de jugadores. Uno sabe que para jugar fútbol se necesitan 11, y que para jugar voleibol 6, ¿no? Y básquetbol 5, pero eso no define ni al básquetbol ni a ninguno de los deportes, porque el fútbol americano también es con 11, ¿no? Y bueno, podemos ahí hacer otro tipo de... Y el ejemplo sería con el fútbol americano. Son las mismas unidades, hasta hay defensa y hay ataque, aunque sabemos que es totalmente diferente, son muy diferentes, ¿no? Aunque los dos se llaman fútbol. Pero bueno, eso sería la fonología. El trabajo del lingüista cuando trabaja este nivel o este sistema, pues es definir el sistema. Pero yo, y para pasar a otros ejemplos, aquí lo que interesa es que el antropólogo en general debe tener en cuenta que cuando trabaja con otra lengua, lo que está trabajando es con otro sistema fonológico y su particular sistema fonético. Y el registro, si pretende ser objetivo, debe de ser fonético, es decir, hay un alfabeto fonético y esto va a permitir que un extranjero lea la forma en particular, ¿no? Si conoce el alfabeto fonético. Y doy los siguientes 3 ejemplos, son clásicos de la vida cotidiana. El primero es del mije, es la diferencia entre lo que se llama una vocal corta y una vocal larga. El problema de ver los ejemplos, fíjense lo que digo, el problema de ver en lingüística los ejemplos es como somos visuales en ese sentido, creemos que la diferencia auditiva la hacemos. En realidad eso no sucede. O sea, si yo hubiera puesto las palabras en lugar de escribirlas, aquí estaríamos pariendo chayotes todos, ¿no? Pero bueno, a la larga esa es parte de la idea. Y aquí el primer ejemplo es del mije, en donde la palabra uk es perro, o sea, un perro es uk, y la palabra uk es, digamos, beber, conjugado de alguna manera, que tiene que ver con el imperativo beber. Entonces, si no hacemos la diferencia, normalmente cuando al perro se le saca, se le puede decir salir, pero a veces nada más con decir uk, ¿no? Ya se dice mech o lo que sea. Pero es uk, perro, y para beber sería uk. Cuando un antropólogo quiere quedar bien y dice que está aprendiendo e ignora las características fonológicas de la lengua, le puede ofrecer así una jicarita de tepache a alguien y decirle uk, ¿no? Y bueno, es como sabemos, o sea, a cualquier extranjero que no hable bien español le perdonamos todo, ¿no? O sea, y nadie dice no le entiendo, sí le entiende, porque la comprensión no depende de las bases lingüísticas, la comprensión depende de las bases comunicacionales, está en otro nivel. Por eso la comprensión no es una variable para definir lengua, porque es totalmente externo, ¿sí? Es decir, es una variable. Y tan es así que la fracción cuarta del artículo 3º constitucional, esta es una anécdota que doy de la vida real, se dio el paro de la UNAM, el CGH, ¿se acuerdan? Bueno, a lo mejor ustedes ahí estaban todavía chavos, pero se da el famoso, una huelga larga. Yo era miembro del Consejo Universitario. En ese tiempo Diego Valadez era director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y decía que estaba de acuerdo en parte de que la educación
o sea, estaba en contra de las cuotas, esa era la razón. Y traía a colación esa fracción cuarta que vimos, ¿no?, de la educación que imparte el Estado. Y decía que sí, y el rector, Barnés, le dijo, no, pero acá está mi abogado, que es el abogado de la UNAM, y que dice que no, y estaba leyendo lo mismo. Y los dos son abogados, uno es director de jurídicas y el otro el abogado general. Pues ganó porque estaba a la diestra del rector, ¿no? Pero nada más es un ejemplo, si se quieren entender, se entienden. ¿Por qué las parejas no se entienden? Porque caen en el engaño de que el diálogo soluciona problemas. Es el poder el que soluciona problemas. Si no sabemos, si eso no lo entendimos, vivamos en no el diálogo. Quiero ver al magisterio guerrerense y al gobierno entenderse dialogando. Pero bueno, está bien, el mundo es feliz, somos felices, etcétera. Pero bueno, no toda relación de poder es negativa, porque la relación maestro-alumno también es de poder y le conviene a las partes, ¿no? O sea, esto tiene que ver con otro ámbito, ¿no? No estoy hablando de poder como presión. Pero bueno, ojo con las diferencias lingüísticas, porque es mi idea que si alguien va a trabajar en el campo, aunque sea español, tiene que reconocer las formas lingüísticas particulares. Otra lengua la debería de hablar, ¿no? Y para eso hay que saber que hay diferencias muy complejas. Otra del segundo ejemplo es la diferencia entre Cochtoc y Coxtoc. Esto es del náhuatl del Centro Guerrero, en donde el primero quiere decir está durmiendo y el segundo está desgranando. Estas diferencias, estos verbos no pueden ser necesariamente tan importantes, pero hay otras veces en donde las diferencias no las hacemos bien y verdaderamente decimos cualquier cosa, o no las registramos bien y creemos que dicen cualquier cosa, ¿no? Esto está muy dado a hacer luego análisis simbólicos que viven en el clímax de la estupidez, pero como son gente seria, no, hay casos que verdaderamente me cuesta trabajo. No diré el autor, debería decirlo, pero voy a decir el autor. Estamos en una discusión pues, relativamente aquí, ahora sí que entre cuates, y alguien dice qué significa la palabra México. Cuando se habla de nombres propios, sea de lugares o de nombres, hay una idea de que el nombre significa. Sí, el nombre puede tener orígenes de significado, pero en realidad el nombre pierde el significado cuando se vuelve propio y apunta, es decir, es un signo diferente y apunta a su poseedor. Por eso el señor Moreno puede ser güerísimo, no importa, ¿no? Y, o sea, el nombre propio no tiene que ver. Rosa, cuando hablamos de Rosa, de una mujer, no le vemos pétalos ni espinas, podemos vérselas y asociar, pero eso, aunque alguien se llame como se llame, ¿no? Bueno, estábamos viendo México y no sé qué, pues, desde el punto de vista lingüístico no hay claridad en la etimología, no se puede saber. Y entonces dice alguien, Patrick Johansson, que viene de la palabra huasteca, o sea, de una lengua maya que se habla allá en San Luis y Veracruz, que es Mexco, que significa charco. Ya dije, no, yo también puedo decir que viene del, no sé, del Huaquiut, una lengua de la costa oeste de Estados Unidos y Canadá, que significa país de los atinados. No importa, no puede venir un nombre propio de una lengua, así, de los mexicas. La etimología es oscura. ¿Y qué nos provoca? Nada. México es México. Pero bueno, esta es una estupidez. No se puede sostener, no se puede demostrar. Tendría que demostrarse primero que hubo contacto entre huastecos y náhuatl, y luego que la jerarquía del contacto era que era mayor la del huasteco, pero en fin, ante eso, solo Anthony y Douglas, que eran los dos personajes de la serie El túnel del tiempo, podrán resolver. Mientras tanto, no lo podemos hacer, ¿sí? Pero bueno, hay otro caso que es el de la palabra chichimeca. ¿Cómo nos gusta? Porque además en nuestra historia verdaderamente, sin Disney, la historia nacional le puede dar la batalla a Disney. Nadie sabe qué pasa con la revolución, no sé quién ganó la revolución, o sea, es una guerra civil que no fue guerra civil, pero la ganaron los que mataron, ¿no? ¿Quién ganó? No importa. La independencia es de dignos, no necesitamos a Ulises, necesitamos a Hidalgo, ¿no? Al Hidalgo, ese que estaba cenando el 15 de septiembre. Ay, Luis, 15.
O sea, esta idea, la raza, ¿no? Hasta llegar a las cruces, o sea, así que vamos a la Marquesa, compa. Pero bueno, en fin. Y un ejemplo es nuestra historia prehispánica, que es así raya en la simpleza. Los que están en arqueología cuando dicen busca, ¿cuál es el imperio? Pero bueno, un ejemplo es Chichimeca, porque Chichimeca está asociado a cazador-recolector, ¿no? Y el cazador-recolector para los verdaderamente pensantes urbanos, pues son unos compas verdaderamente desatinados, ¿no? Hasta los ponemos con pieles y todo, como si fueran andantes compulsivos. Es como decía, pues estos andantes compulsivos descubrieron la agricultura, el fuego y el calendario. Ellos fueron, no al revés. Pero bueno, en fin, el hecho es que en este mundo Chichimeca es la palabra náhuatl que los designa. Entonces alguien dijo, fíjate que viene de chichi, perro, porque chichi significa en varios lugares perro, y meca de mecate, ¿no? Y fíjense la lógica, pero mecate, no perro sin mecate, porque ya lo traen. Entonces dijeron, no, es linaje, porque mecate es linaje, porque hay en ciertas funciones, en las representaciones coloniales, ahí el mecate se usa para linaje, entonces linaje de perros. Y entonces Chichimeca es linaje de perros, y así, o sea, para explicar un término genérico y no tan genérico, muy manoseado por mexicas, españoles y por quien fuera. Pero, en fin, y ya quedó los perros, ¿no? Ya saben, nada más decían es que andaban como perros, verdaderamente esa visión, ¿no? Pero la palabra chichimeca, en realidad en los registros del siglo XVIII y XVII, vienen con vocales largas, porque todo es vocal larga, sería chichimeca. No viene de perro, viene de seno, chichi es seno en agua, y mecate es un gentilicio, es una terminación que se agrega normalmente para cierto tipo de topónimos, ¿no? Los terminamos en man. O sea, realmente sería como un habitante del lugar de los senos, ¿no? Que esto obviamente para la historia nacional no conviene y entonces quedó muy por el Chichimeca. Pero bueno, este es un ejemplo, y muchos historiadores en el siglo XXI siguen ignorando la diferencia de vocales largas y saltillo en el náhuatl. ¿Sí? O sea, para ellos el náhuatl es el que registraron los españoles, y si no registraron vocales largas, no hay vocales largas. ¿Sí? Porque además el primero de los Rincón fue uno de los primeros que registró, él era español, pero el otro Carochi no era español. Pero bueno, este es un ejemplo de cómo hay que tener cuidado con el registro, escuchar las vocales largas. Hay lenguas que tienen tonos, los tonos hay que escucharlos, y hay un principio muy bobo que hay que tener en cuenta. Y al decir bobo, quiero decir, primero, el chiste famoso es este, que donde alguien le dice a otro, en relación a lo bobo, primero viene el chiste. Le dice, oye, los niños chinos deben ser muy inteligentes, ¿por qué? Porque desde chiquito aprenden a hablarlo, ¿no? O sea, esta idea de que deben ser, si yo no puedo, los niños chinos deben ser hiperinteligentes. Lo bobo es que si un niño lo aprende, es aprendible. ¿Sí? Y por lo tanto, si un niño lo aprende cualquiera de los que estamos aquí. ¿Sí? No necesitan tener, bueno, lo que necesitan son 2 hemisferios cerebrales, pero en realidad, y cierto, obviamente, ciertas bases lingüísticas ayudarían enormemente, el otro simplemente sin meterse, o sea, sumergirse en la lengua y la cultura, ¿no? Es como gente que sabe inglés y nunca ha estado en un lugar anglohablante, entonces puede hablar su mejor inglés, pero nadie le entiende, ¿no? Pero bueno, esto lo digo incluso, insisto, para el registro. El nivel fonológico, que es en lo que estamos, es en donde tocaríamos. Ahora, el siguiente nivel, el morfológico. La lingüística es la reina de la tautología. Por ser esta estructura, es más fácil definir todo por lo que es lo que no. Pues la morfología tiene que ver con las palabras, y también pues cada lengua tiene su propio sistema morfológico, pero la unidad de la morfología no son las palabras, la unidad son los morfemas. Fíjense, de fonología fonemas, de morfología morfemas. En realidad la creatividad creo que no era el ingenio parece que era muy fácil, ¿no? Y el morfema es el signo lingüístico mínimo o los componentes de las palabras. Ese es un morfema, así de simple.
Entonces en la palabra, ahorita jugando, la palabra perro, habría, fíjense lo que pasa, habría en realidad 3 morfemas en la palabra perro. Uno que sería la raíz, per, ¿sí? Otro que sería la O, que en este caso marca el género, porque está en oposición, lo que decía, para que algo exista debe estar en oposición a algo lingüístico, está en oposición a la A, que indicaría el género femenino. Ahí hay 2 morfemas, o sea, per más O, pero además sabemos que es singular, y sabemos que es singular porque no está la S. De estar la S sería un plural, y eso es lo que indica que la palabra perro tiene 3 morfemas, uno que indica la raíz, otro que indica el género y otro que indica el número, singular o plural. Y curiosamente, el número singular, si ustedes se fijan, no está marcado, o sea, no tiene sustancia fonológica, pero tiene presencia morfológica. Si una palabra en español no termina con S, es singular. Así es. Si termina con S, tenemos que esperarnos. Obviamente, si uno dice, por ejemplo, his, uno que ahí dice, si conocemos la palabra his, sabemos que es singular, ¿no? Pero la palabra lunes ya tenemos problemas con lunes, ¿sí? Porque lunes, pues el lunes es lo que tú quieras, ¿no? Y otro ejemplo muy bonito porque eso refleja otra vez el sistema. En el norte de la República Mexicana, en la parte de Sonora, el zapato que yo le llamo tenis, aquí en el centro, que soy chilango, yo nací en la Ciudad de México, yo tengo un tenis y otro tenis, o sea, necesito 2 tenis, ¿no? En el norte, en Sonora, es un tenis y 2 tenis. ¿Sí? El singular es tenis y es oferta de tenis, y uno queda muy claro. O sea, lo que realmente sucede ahí es normalizar el sistema. Palabra que termina con S, ¿sí? Tiende a ser plural. No es tan cierto porque vemos el ejemplo de crisis, lunes, Carlos, Mercedes, que es curioso porque Mercedes sabemos que la S es de plural, pero siempre la asociamos, y la asociamos a una persona en el singular, ¿no? Entonces hay una Mercedes y 2, pues 2 Mercedes, ¿no? Pero bueno, esto de morfología es la estructura de la palabra. La estructura de la morfología es de lo impresionantemente más rico en términos de lo lingüístico, dentro de la lengua. La morfología del español es increíblemente rica, aunque no lo crean, porque uno nomás se lo aprende como género y número. Es más complicado de lo que sucede. En el caso de los verbos pasan cosas, pero lo que importa es que la morfología, para formar palabras se pueden agregar cosas antes. Por ejemplo, el español se conjuga siempre después, siempre al final. Cant o cant as, cant a, ¿no? Al final. Pero, por ejemplo, el mije se conjuga antes, ¿sí? O sea, no digas, bueno, el náhuatl es más fácil. ¿Sí? Sería ni, cochi, ti, cochi y cochi. El principio, el náhuatl se construye primero las palabras con elementos que llaman prefijos, porque van antes, el nombre es lo de menos, y el español con sufijos. Hay lenguas como el mismo náhuatl que tiene antes y después, y hay lenguas que tienen antes, en medio y después. O sea, los principios para formar palabras, lo voy a decir de una manera muy simple, son rígidos pero impresionantemente amplios. Es decir, si hay un núcleo, el núcleo puede tener los modificadores antes, los puede tener después, los puede tener dentro, los puede tener a ambos lados, ¿sí? Cuando alguien está aprendiendo francés y le dicen, ¿cómo debo negar? Te dicen, es que la negación en francés es una negación que cubre, ¿no? O sea, la negación no es con una sola marca, sino es con una, digamos, muy simple. Luego vendría el verbo y viene un pa, que sería el menos marcado, ¿no? Y hay otra serie de reglas. A diferencia de la negación del inglés, que es con un también medio especial, porque es con un auxiliar y ya puede haber el apócope de la negación a tal grado que apenas se ve, ¿no? En don't, por ejemplo. Pero bueno, lo de la formación de palabras a veces es muy riguroso porque, por ejemplo, el español básicamente solo tiene 2 estructuras morfológicas para sustantivos: los que marcan género como gato y gata, y los que no marcan género
morfológico como casa, ¿no? Uno dice, ¿por qué casa no marca género? Porque la A de la casa no marca género, o sea, no se opone a nada, y si no se opone a nada, esa es la marca de casa, como mapa. O sea, ¿qué diferencia hay entre mapa y casa para decir que uno es femenino y masculino? Pues porque el género en español es inherente, no están las vocales. O sea, es un rasgo, es una clase, una marca de clase. Mapa es masculino, casa es femenino. ¿Por qué? Porque sí, así es la lengua. ¿Sí? En gato y gata no, porque la O es más, o sea, lo que la lengua dice así es la O masculino y la A femenino, sobre todo la A femenino, porque puede ser doctor, que no tiene la O, pero doctora es femenina. ¿Sí? Solo hay dos estructuras. Cualquier sustantivo que entre al español adquiere género y adquiere número, desde el primer momento. Y viene el iPad, y el iPad, bienvenido, ni siquiera bienvenido, porque simplemente es una apropiación, se le da género y se le da número. No se negocia, la lengua no negocia la morfología. El iPad, al menos en mi español, es masculino y singular. El iPad, si tengo uno y todo es en singular y singular. Si tuviera más, diría iPads y a lo mejor ni siquiera tres, ¿no? Porque hay unas reglas especiales. Esto indica, porque hay esa creencia que los préstamos, no era lo que decía, al momento que una palabra, otra vez regresamos al léxico, que no es parte de la lengua, pues no lo será mientras esté afuera. Al momento que entra se ajusta a los principios estructurales que tiene y morfológicos de la lengua. Dice, si eres un sustantivo debes de indicar género y número. ¿Y cómo lo voy a indicar? Género, no te preocupes, no se marca, ¿sí? Porque yo puedo tener papel. ¿Por qué papel es un género diferente a corcel? No corcel, sí, a cárcel. Los dos terminan con él, ¿no? Papel, cárcel. Porque sí, ¿sí? Porque así es, porque el género es inherente, es una clase, no es una vocal, no es el XX y el XY de las palabras, ¿no? O sea, toda esta política de verle género a las palabras y a todas las palabras es una necedad política, ¿no? Pero bueno, en fin. Ahora, esta idea, estas partes que conforman a las palabras, se pueden dividir en cuatro grandes campos. Una es la indicación de las categorías gramaticales. Esto es universal. Todas las lenguas del mundo marcan personas, y solo son tres personas, no tienen que ver con la Biblia, tienen que ver con la persona que habla, la que oye y de quién se habla. Todas las lenguas del mundo tienen marcas para diferenciar, cuantificar la persona, que es el número. No puse género porque el género no existe claramente en las lenguas mexicanas, ¿no? Y además cuando hay género todos quieren ver sexo. O sea, verdaderamente qué ocioso es eso, pero bueno. Todas tienen tiempo. Aspecto es una de esas características como con lo que se decía de que no se nos enseña la gramática bien. El español también es rico en aspectos, y esa es la diferencia entre usar un copretérito y un pasado perfecto. El copretérito se asumiría como imperfecto. De hecho, hay una diferencia muy interesante cuando alguien pregunta, hagan de cuenta. Yo le puedo preguntar a Rafa, ¿has visto a Fernando? Y también le puedo decir, Rafa, ¿viste a Fernando? Y la diferencia no es de tiempo, porque los dos son pasados. La diferencia es de aspecto. Sí, en algún caso sobre todo en viste a Fernando, parece que ya no está. O sea, que ya es un pasado, ya no puede volver a suceder la acción. Mientras que en has visto a Fernando, estoy dejando abierta la posibilidad de que pueda volver a verlo. Esta diferencia lo sabe cualquier hablante de español, y es una diferencia ligerísima, ¿sí? Y son las diferencias que marca la categoría de aspecto. Y ha hecho una terminología, trabajos muy impresionantes, el copretérito de algo que se hace durante mucho tiempo, en fin, ¿no? Es muy interesante porque el español madrileño ya no usa la diferencia, no usa el perfecto, sino usa el que se ha llamado antepresente, que sería has visto, has comido, ¿no? Mi papá era gallego, así es que por eso soy yo, ¿no? Mi papá aprendió español en México, entonces no, realmente no, pero su hermano sí me hubiera dicho, ¿has comido? ¿Qué? Le hubiera dicho yo, ¿qué? ¿No? O sea, he comido pollo, he comido iguana, he comido ¿qué? ¿No?
porque para mí en lo inmediato es comiste, esa sería la forma, ¿no? Pero bueno, en fin, son marcas. El modo tiene que ver si la cosa se da por verdadero o no, etcétera, etcétera. Son marcas de categorías gramaticales, que eso hace que las lenguas sean en ocasiones intraducibles, porque las categorías no se ven, o sea, son relaciones en cada una. Los morfemas de derivación son los que sirven para generar nuevas palabras, ¿no? Es decir, nosotros podemos volver de cualquier sustantivo un verbo, de pluma plumear, de micrófono microfonear, ¿no? Si yo tengo un micrófono y le doy y le pego con el micrófono, puedo decir que le di un microfonazo, ¿no? Y pues es el mismo tamaño, o sea, no cambió. Esas son formas derivativas, ¿no? También con la morfología hay información pragmática, por ejemplo, se habla de los tamaños, los diminutivos, las formas de respeto, son morfológicas también. Y también se da información sintáctica, ¿no? Y los ejemplos que tenemos, fíjense cómo en el español, es un ejemplo que muchas lenguas mexicanas tienen, la categoría de persona, la de la primera diferencia entre inclusivo y exclusivo. Cuando yo le digo a alguien, es que vamos a ir a una fiesta, el problema es que ese alguien no sabe si está incluido. ¿Sabes qué? Vamos a ir a una fiesta. Sí, se esperaría que demos la orden, porque un vámonos lo incluye. ¿Sí? Un ya nos vamos no lo incluye, ¿no? O sea, si yo estoy con un cuate, ¿sabes qué? Vamos a ir a una fiesta. Sí, ya nos vamos. O sea, él sabe que está fuera, ¿no? O sea, es nosotros, tú no. En cambio, en un vámonos es nosotros y tú, ¿no? En otras lenguas, el ejemplo es del Mije, ets es la forma exclusiva, de hecho están al revés. Ets sería la que no incluye al oyente o a los oyentes, y el Adam es el que no incluye, ¿no? Y en el Mije y en muchas lenguas, el Matlatzinca, el Otomí, las Mazahuas, todas esas saben bien cuando hay un nosotros, o sea, y tú. De hecho, en Mazahua, por ejemplo, en Mazahua hay tres números. No, o sea, singular, dual y plural. O sea, singular, uno, o no plural, la base. Dual, dos y más de dos. Y es muy interesante porque esto hace que haya un nosotros dos sin incluirte, o sea, yo y él, que es diferente a tú y yo, y luego nosotros incluyéndote y nosotros sin incluirte. En realidad hay cuatro nosotros, cosa que no necesariamente se refleja. Y esto es interesante cuando uno hace las traducciones, porque uno luego traduce como nosotros y no ve o pierde de vista quiénes están siendo incluidos en el nosotros, cosa que en el español cuesta trabajo saberlo, ¿no? Pero bueno, el ejemplo de derivación son esas palabras, completición, que uno pudiera ser completitud, esa es una manera para derivar del verbo completar, una forma nominal o un sustantivo, pero también se puede decir completición y volvemos a lo mismo, ¿no? La derivación es la puerta abierta para que el léxico sea infinito, porque el léxico es infinito, ¿no? De veras, el léxico es como diría, ya se me olvidó cómo lo diría, entonces olvidaría a mi teórico que iba, Miki Laurie, ¿no? Ahí está mi teórico, la cosecha de mujeres, y el léxico nunca se acaba. Encajetar, o sea, llenar de cajeta, queda muy claro. Le doy a alguien un pan y le digo encajétalo, o sea, no pasa absolutamente, o sea, no que diga no entiendo, o sea, si entiendes, lo que pasa es que eres flojo, ¿no? Sí, o sea, no quieres ponerte a trabajar, o sea, la derivación tiende a ser muy transparente. Sí, en ocasiones sí cuesta trabajo, ya cuando son léxicos ya más hechos, ¿no? O verdaderamente aquí le sale el que conoce de historia de la lengua y trae formas bien antiguísimas, ¿no? Pero bueno, o chidoso, ¿no? Es decir, un adjetivo, hacerlo todavía adjetivo de otra manera, pues, ¿no? Pero bueno, las marcas pragmáticas son las de tú y usted. La diferencia tú y usted no necesariamente se ve en tú y usted. El español es raro que use tú y use usted, realmente se ve por la forma conjugada. Un oiga es a un usted y un oye, o incluyendo un hoy, son formas del español, son para un tú. Las dimensiones, sabemos que el respeto en español está del español mexicano está muy ligado al diminutivo,
y cuando alguien dice, ¿quieres un cafecito? Nos puede tener un café de este tamaño y no un express, ¿no? O sea, sabemos hasta un pinche cafezote. O espérame un ratito, sabe que no va a ir, ¿no? O sea, todo lo que hay con los diminutivos. El aumentativo también juega muy interesante, porque el aumentativo, sobre todo con lazo, no tiene que ver con tamaño, sino con golpes o con especies muy raras, ¿no? O incluso con formas